Hola, buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Usted? Bien también, gracias. Vamos, ahorita mientras se conectan sus compañeros, quisiera que me dijeran si hay alguna duda respecto a sus variables o la tarea. ¿Las variables de confusión también se tienen que definir en el protocolo? Sí, Ok, no lo sí, hice. Mariana. Perfecto. Y les sugiero, todas Ah, esas variables ustedes las van a poder acomodar. Yo les sugiero de acuerdo al estado basal, es decir, aquellas variables que son propias del estado basal o la demarcación y aquellas que corresponden a las maniobras periféricas y desenlaces secundarios. Si ustedes las van ordenando de esa manera, resulta más fácil para el lector, el evaluador y también para ustedes, para que no dejen alguna variable fuera. Ahora, algo que me llamó la atención en algunas de las tareas es esto. Ustedes me pusieron su diseño arquitectónico. Algunos fueron muy explícitos en colocarme sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión, ¿qué deben colocar? Si yo quiero trabajar con, por ahí había un proyecto, no recuerdo de quién es, que quiere evaluar el efecto de procalcitonina en pacientes que tienen choque séptico y alguna alteración hemato-oncológica. ¿Qué se tendría que describir en criterios de inclusión? pacientes oncológicos con choque séptico Ujú. y no sé, o sea, es- de exclusión, pues pacientes no oncológicos, de exclusión, pacientes oncológicos, pero que no tienen choque séptico. No sé cómo que definir, porque a lo mejor sería en el criterio de inclusión paciente oncológico con algún tipo de cáncer, no sé, como leucemia, o sea, de ese tipo de línea, porque Ujú. tiene alguna alteración hematológica. Entonces, a lo mejor Exacto, Mani. pacientes, bueno, ya. No, 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 adelante. A lo mejor pondría yo pacientes oncológicos, o sea, pacientes con diagnóstico de leucemia y choque séptico, pero Exacto. no sé si En, estoy captando la idea. Ujú. eso es lo que yo creo. No sé si está por aquí la dueña del proyecto. Creo que es Yo Vero. aquí estoy, doctora. Ah, perfecto, Vero. Entonces, lo que tienes ahorita, dinos si captamos bien la idea. Sí, es que según yo, mi desenlace secundario sería detectar como valores pronósticos de la procalcitonina en pacientes que terminen con choque séptico, pero el primario es la detección de microorganismos según puntos de corte de la procalcitonina en pacientes solamente con neoplasias hematológicas. Ok, entonces, choque séptico es el desenlace. Sí, Ok, entonces, lo que tú tienes que definir dentro de los criterios de inclusión es qué neoplasias hemato-oncológicas vas a incluir y cómo corroborarás el diagnóstico. ¿Habrá algún reporte histopatológico? ¿Será cualquier tipo de neoplasia hemato-oncológica? ¿En qué estadio? ¿Los pacientes tienen que estar hospitalizados? sí, es solamente en pacientes hospitalizados porque son pacientes con fiebre y neutropenia. Ah, todos tus pacientes tienen, además de la neoplasia, tienen neutropenia y tienen fiebre. Sí. Tienes que definirlo. Y están hospitalizados. Esos son tus criterios de inclusión. ¿Y cómo vas a hacer el diagnóstico o cómo vas a corroborar que tienen que tienen leucemia? Tienes que ponerlo en criterios de inclusión. Ahora, esto, cuando ustedes hacen los criterios de inclusión, imaginen que los invitan a una boda en un jardín en Cuautla. ¿Qué se requiere para que los dejen entrar? La invitación. El boleto de entrada. ¿Ok? La invitación, el boleto. ¿Qué pasa si llevan invitados de más?
No los dejan pasar porque el boleto era para dos, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaría si van vestidas de blanco? No, pues tampoco, porque es una boda. Ok. Una vez que ya están dentro de la boda, ¿qué haría que los sacaran de la boda? Que me emborrachara horriblemente. Ok. Pero ustedes no pueden sacar de la boda a quien nunca entró. Entonces, los criterios de inclusión son todas aquellas características de su población que hacen que sea la adecuada para el estudio. Los criterios de no inclusión o exclusión son aquellas condiciones donde, habiendo sus pacientes cumplido con los criterios de neutropenia, fiebre, se hospitalizaron y tenían alguna alteración hemato-oncológica, tienen mayor probabilidad de tener choque séptico o no es o haya alguna alteración que no va a permitir saber cuáles son los valores de procalcitonina que se asocien a choque séptico. Entonces, si ustedes me dicen que no tenga una alteración hemato-oncológica, ese no puede ser un criterio de exclusión, porque no pueden sacar a quien nunca entró al estudio. Tendrían que cumplir sus características, sus criterios de inclusión, pero además tener alguna otra condición. Por ejemplo, algún paciente alguna otra condición que además de el cáncer pueda condicionar mayor riesgo de sepsis. Alguna inmunodeficiencia. Ok, si tiene alguna inmunodeficiencia, si tiene VIH, si está previamente en tratamiento con algún esteroide, rituximab, ahí la respuesta al choque séptico va a ser diferente. Entonces, esos son los pacientes que se van a tener que excluir del estudio. Entonces, acuérdense siempre de eso, no son lo opuesto. Si yo digo en inclusión más de 18 años, el de exclusión no puede ser menos de 18 años. Ahora, les voy a poner este ejemplo. El título de este proyecto, ya está súper viejo el artículo, pero vamos a tener oportunidad de revisarlo más adelante. Lo que se quería evaluar era en pacientes que tenían falla cardíaca avanzada en estadio 3 y 4, el efecto de bisoprolol en la disminución de la mortalidad. Entonces, sus criterios de inclusión son pacientes que tengan esta clasificación 3 y 4, que tengan disnea, fatiga, que requieran tratamiento ambulatorio, que estén en tratamiento con diurético y vasodilatador, específicamente IECA, FEBI menor a 40%, que no estén descompensados en las últimas 6 semanas y que no hayan tenido modificación de su tratamiento en las últimas 3 semanas. Criterios de exclusión. ¿A quién tendríamos que sacar de este estudio? A todos los pacientes con estas condiciones le podríamos dar bisoprolol o algún beta bloqueador. No, por ejemplo, a pacientes alérgicos al medicamento podría ser un criterio de exclusión. Exacto. Si el paciente ya tiene una bradicardia de 40, ¿le podríamos dar bisoprolol? Tampoco. ¿Ok? Si el paciente está hipotenso o hipertenso, tampoco lo podríamos dejar. Entonces, esos serían los criterios de exclusión. Si se infartaron recientemente, si tienen enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados, no se van a poder quedar en el estudio, entonces se van a tener que excluir. Esa es una parte importantísima y no estaba en sus diseños arquitectónicos. Entonces, es importante que ustedes lo consideren. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, ustedes van a ir identificando cuáles son las variables, lo van a ir registrando, van a identificar qué tan factible es responder su pregunta de esa manera y pues todo va de la mano. Esta clase va a ir de la mano con seminario, entonces vayan trabajando en su idea. Ahora, también tenemos que incluir las maniobras periféricas.
Entonces, además de bisoprolol, los pacientes tienen algunas otras condiciones. Por ejemplo, hay tratamientos concomitantes, diferentes tipos de diurético, IECAS, calcio antagonistas, digitálicos, algún otro tratamiento concomitante. Y para el desenlace, algo que tienen que ir pensando es, por ahí había quienes querían evaluar mortalidad. ¿Mortalidad a cuánto tiempo? ¿De dónde van a tomar el registro? ¿Lo van a seguir de forma prospectiva o lo van a evaluar del expediente? Ujú. Por aquí está quien quiere evaluar recurrencia. No me acuerdo qué proyecto era, pero alguien quiere evaluar recurrencia. O, mm, sí, recurrencia de la enfermedad. O mortalidad. ¿Cómo lo van a evaluar? ¿Cómo han pensado que van a evaluar su desenlace? ¿O cómo van a evaluar el riesgo de caídas de un paciente? Durante la hospitalización, ¿van a evaluar si se cayó o no se cayó? ¿O van a utilizar algún instrumento para detectarlo? Todo esto lo tienen que ir señalando para que su diseño quede lo más completo posible y puedan identificar las variables. Y al final lo consideren para el tamaño de muestra, para la elección de la prueba estadística y pues que pueda hacer al final un proyecto que responda a su pregunta de investigación. En la semana me tocó revisar el proyecto de un residente que está a punto de graduarse de urgencias, pero al analizar la base faltaban muchas variables que son importantes. El estado basal eran pacientes que tenían EBC isquémico y quería evaluar qué tanto los valores de glucosa o presión arterial, sistólica, diastólica y media impactan en la mortalidad. Pero al analizar la base, no estaba el desenlace de mortalidad. No teníamos ninguna, no teníamos más variables. Teníamos edad, creo que teníamos Glasgow, glucosa, presión y tipo de EBC, ya sea isquémico o transitorio. Entonces, cuando una base tiene tan pocas variables y no consideramos otras, pues la respuesta que vamos a dar a nuestra pregunta va a estar incompleta. Por eso, estos primeros ejercicios que implican el que ustedes tengan un poco más claro su diseño arquitectónico, porque en las siguientes clases vamos a calcular su tamaño de muestra, vamos a elegir su prueba estadística y vamos a ir elaborando su base de datos. Yo sé que en el tiempo, con el transcurso del tiempo, la idea puede cambiar, pueden agregar variables, pueden modificar el desenlace, pero mi sugerencia es que una vez que ya eligieron el tema, se pueden hacer algunas adaptaciones menores, pero traten de no abandonar su idea original. Mi experiencia ha sido en este tiempo que para todos aquellos que cambian 20 veces de proyecto, al final no terminan su proyecto. Entonces, traten de identificar qué les interesa, pensar si es factible, qué tanto, qué tanta información van a registrar en el expediente. ¿Mm? Y a partir de ahí, pues planteen una idea más realista. Ahora, vamos a cambiar de presentación. Esto nada más era para enseñarles lo de criterios de inclusión, exclusión y todas las variables que tendrían que considerar. ¿Tuvieron oportunidad de ver los videos? Sí, Sí, doctora. sí. Perfecto. Vamos a ir ahorita repasando. Si tienen alguna duda, me dicen. Vamos a enfocarnos específicamente en la identificación, repasar brevemente el tipo de variables, por qué es importante y después nos vamos a centrar en la curva de normalidad, en identificar una variable, perdón, y su tipo de distribución. Entonces, ¿para qué nos sirve la estadística? ¿Por qué es importante? Para comprobar nuestras hipótesis, ¿no? ¿Ok? En la Para ordenar clínica, datos.
¿ok? Para Para ordenar ordenar nuestros datos. datos, Perfecto. Y en establecer la clínica, frecuencias. ¿ok? Ahora, Coralis, Sí, para contestar a la pregunta, em, en estadística, en clínica, yo creo que la estadística es muy importante porque a base de la estadística podemos tener los datos para saber cómo actuar ante un caso. Porque como puede ser en todas las áreas, como vemos aquí, que muchos somos de diferentes áreas y podemos hacer estadística, en base a esa información, uno tomar mejores decisiones. Primero conocer cómo se comporta nuestra población, nuestros pacientes, que muchas veces es muy distinto a otras poblaciones, y en base a esa información poder aplicar mejores tratamientos y mejores conductas a los pacientes, pienso yo. claro, exacto. Entonces, tiene en la estadística utilidad y va más allá de su pregunta de investigación. Cada día que están frente a un paciente va a tener una gran utilidad la estadística para la toma de decisiones, como decía Coralis. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy planeando, centrémonos en COVID y inicio de la pandemia, por ahí, de mayo del 2020? La hospitalización era aproximadamente de 38%. En casos de enfermedad leve, de leve a moderada, la mortalidad era del 1%. Pero en casos de enfermedad severa, esta podría aumentar hasta 32%. Y si terminaba con intubación o enfermedad crítica, la mortalidad se elevaba hasta 62%. Ahora, si les digo que quiero hacer un proyecto, un ensayo clínico para evaluar el efecto de tocilizumab, pero yo quiero trabajar con pacientes ambulatorios y mi desenlace es mortalidad, ¿qué es lo que me cuestionarían? ¿Y aquí para qué me serviría la estadística? Que normalmente, por ejemplo, los antivirales se usan para pacientes graves, no para pacientes ambulatorios, ¿no? Entonces, en cuanto a estadística, pues, ¿qué población voy a manejar? Esa sería la primera, ¿no? O sea, estoy hablando de una población diferente a la que quiero estudiar. Claro. Ahora, pensemos que no es tocilizumab. Ahora es ivermectina, que se dio a todo mundo. ¿Qué me cuestionarían sobre el desenlace de mortalidad? Si fuera Sí, la sí. crónica de una muerte anunciada, ¿qué me dirían del proyecto? Pues O cómo sea, se evaluó la mortalidad, ¿no? O sea, si fue como interrogatorio directo a los familiares, porque si es en ambulatorios, pues es algo más difícil de evaluar, ¿no? La causa de mortalidad. ¿Ok? Puede ser que yo evalúe a los participantes a a los 6 días, a los 11 y a los 21 días. Y entonces mi mortalidad estaría definida como durante este periodo. 21 días. Pero ¿dónde entra la estadística? Yo les decía que la mortalidad en pacientes ambulatorios es de 1% en casos leves. ¿Qué tan fácil va a ser que yo encuentre muertes? Tendría que tener puede una ser población muy grande, ¿no? Como para Claro, poder encontrar ese 1% y entonces a lo mejor no es viable ese estudio a corto plazo, y ese más que des- 21 días. por supuesto, ese desenlace, aunque es clínicamente relevante, estoy escogiendo a la población incorrecta. Tengo un ensamble inadecuado porque la población no es susceptible de presentar el desenlace. Un desenlace más asequible sería hospitalización, porque el 38% de los pacientes se hospitalizaban en ese momento. Entonces, para eso nos sirve la estadística. En este momento que ustedes están elaborando y trabajando en su justificación, tienen que considerar qué tan frecuente es el desenlace en esa población que ustedes quieren evaluar. Entonces, en pacientes que tienen leucemia, que están hospitalizados, que tienen neutropenia y fiebre, pero ¿qué tan frecuente es que esta población tenga choque séptico? Pues el 50% casi. ¿Ok? ¿Es un proyecto entonces que es factible?
que es clínicamente relevante? Pues sí. Exacto. Y puedes tener como desenlaces secundarios el tiempo de hospitalización y mortalidad, que si bien a lo mejor la mortalidad no es tan alta como el choque séptico, sí podría ser un desenlace secundario. Entonces, para eso le sirve la estadística en este momento. Ahora, la estadística no se trata solo de recolectar números, no se trata solo de recolectar información. Tienen que darle a ustedes un contexto que sea clínico, que sea lógico, que sea útil. Ujú. Entonces, cuando ustedes van recogiendo la información en sus bases de datos, esto es lo que tienen, ¿no? Tienen una N de 190 participantes, de cada participante van recolectando su información. Estos son datos crudos, pero nadie publica, o quizá a lo mejor al inicio de la pandemia se publicaron algunas bases de datos, pero la información cruda no nos es útil. Ustedes van a tener que pensar cuál es la manera de clasificarla para que les dé la información que ustedes necesitan. Ahora, cuando ustedes hacen la definición conceptual, es únicamente, ayer en la clase de la náhuatl, alguna de las alumnas me decía, que cuando coloca como variable sexo, cuando coloca género, ella se dedica a la medicina del deporte. Entonces, ella decía que una persona que es trans y está en tratamiento con algún tipo, tratamiento hormonal, tendría que ser excluida de su estudio. Entonces, aquí entra de forma importante la definición conceptual y operacional. Puede ser sexo, y entonces ella puede definir sexo como sexo biológico, como hombre o mujer. Pero si se quiere evaluar género, entonces tiene que especificar cómo lo va a evaluar. Ella me decía, ¿qué tal si lo tomo solo del INE? Y en el INE ya está registrada la paciente con sexo femenino. Bueno, pues entonces, ¿creen que esto sería suficiente para identificar específicamente que está en tratamiento hormonal? No, Entonces, No. quizá hay ahí, ¿qué se tendría que hacer? ¿Cómo harían la definición operacional de esa variable? Por con un... ejemplo, yo en ese caso incluiría, yo lo separaría como sexo biológico, y el género, ¿no? O el sexo biológico y sexo, ¿cómo se le dice? Designado, ¿no? Exacto. Así, porque el sexo biológico, aunque estén recibiendo tratamiento hormonal los pacientes trans, impera. O sea, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el riesgo de cualquier cosa, sigue Ujú. imperando el biológico, a pesar de que uno le esté dando. Entonces, así lo profesionalizaría, como el biológico y el asignado. Claro. En el término trans se utiliza mujer cis, hombre cis, o hombre trans, mujer trans, ¿no? Ujú. Y así sería padre porque ya el determinante cis o trans te dice si está recibiendo eh, tratamiento hormonal porque fue designado. Así, Per- esa sería la idea. Ujú. Perfecto. Entonces ahí estaríamos teniendo toda la información que necesitamos para hacer un análisis completo. En el proyecto de Vero, podría ella clasificar la procalcitonina desde el inicio y tener tres clasificaciones, tres diferentes categorías. Pero si deja la variable así, como categórica, va a perder información, sobre todo porque se va a tener que evaluar cuál es el punto de corte en estos pacientes que se asocia al desenlace. Entonces, mi sugerencia siempre es que dejen la variable cuantitativa. Entonces, en su cuadro de variables está edad, dejen la cuantitativa y después pueden hacer una clasificación diferente donde sea grupo de edad. Pero si ustedes se van directamente a grupo de edad, más adelante a lo mejor se pueden dar cuenta que que esas categorías que eligieron no son suficientes, que tenían que haber hecho más categorías. Entonces, se puede sacar información de una variable cuantitativa, pero no van a poder trabajar
en su totalidad con una variable ordinal. Entonces, siempre que les sea posible, dejen la cuantitativa y además dejen la variable ordinal. Entonces, en este caso, la estadística nos va a servir para resumir estos datos crudos y trabajar de acuerdo al tipo de variable o si es sexo, con frecuencia y porcentaje o cualquier variable cualitativa. Si es una variable cuantitativa, bueno, pues tendrán que resumirla con media o mediana de acuerdo al tipo de distribución. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Okay. Ahora, hay un montón de clasificación de las variables, pero cuando ustedes van a elegir la prueba estadística, lo único que tomamos en cuenta es esta clasificación. Si su variable es cualitativa o cuantitativa, si es nominal y cuántos grupos tiene, si tiene 2 grupos, 3 o más grupos, o bien si es una variable ordinal. Y las cuantitativas para elegir el tipo de prueba estadística, solo nos importa determinar si tiene distribución normal o si tiene libre distribución. Entonces, ya se habrán encontrado clasificaciones como, es una variable de razón, es una variable de intervalo, es cuantitativa, continua o discreta. Esa clasificación para nosotros no es útil porque en la práctica lo único que necesitamos es clasificar a las variables de esta manera. Ahora, pónganme un ejemplo de una variable nominal politónica. Podría ser El nivel escolar. ¿Están de acuerdo que nivel escolar es nominal politónica? No. Sí, No. ¿Sí o no, no? Creo que ese es más ordinal, ¿no? Sí, es Exacto. Las variables ordinales tienen una jerarquía, un orden. Para poder ser R4, previamente necesitaron ser R3, R2, R1. Entonces, escolaridad entraría como un ejemplo de variable ordinal. Nadia. Sí, por ejemplo, un ejemplo de politómica sería a lo mejor el color de ojos. Café, azul, negro, color miel, no sé. Ok. Liliana, otro ejemplo. Gracias, Nadia. Una de politónica sería la raza, por ejemplo, asiática, europea, latinoamericana, y dicotómica Ok. ya nada más sería, pues no sé, blanco-negro, ¿no? Ujú. Ok. Mortalidad, muerte o no. Ujú. Otro ejemplo de politónica podría ser, Carlos, adelante. Como por ejemplo, a lo mejor tipo de mascota, no sé, perro, gato, pez, así. Exacto. Miguel Ángel dice que grupos de edad. ¿Esa dónde entraría, Miguel Ángel? ah, creo que me Pol- equivoqué. No, politónicas, ¿no? Nominales politónicas. Depende. Tú puedes hacer una variable de edad y me puedes decir que la vas a clasificar en más de 75 y menos de 75 años. Si fuera así, sería una nominal dicotómica. Pero si tienes grupos de edad, si tienes menos de 60, entre 60 y 65, 65 a 70, esa sería una variable ordinal. Entonces, una misma variable puede ser también cuantitativa. Por ejemplo, edad en Claro. años. ¿Mm? Otro ejemplo de nominal podría ser el estado civil. Ahí no se identifica una jerarquía, un rango. Entonces, esa podría ser nominal politónica. Ahora, las manitas que estaban levantadas. ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Ahora, vamos a pasar a lo bueno. ¿Qué pasa con las variables cuantitativas? ¿Qué caracteriza las variables cuantitativas? Es que se puede medir el valor, ¿no? ¿Ok? Bien. Pero además
la distancia es equidistante. Entonces, entre el índice de masa corporal es equidistante, ¿no? 20, un índice de masa corporal de 20 es la mitad de un índice de masa corporal de 40. ¿Qué sucede, por ejemplo, con estadio de la enfermedad? Si yo les digo, en el artículo de bisoprolol, teníamos insuficiencia cardíaca de acuerdo a la clasificación de la disnea. Tener un estadio 2 implica tener la mitad de la severidad de los síntomas que un estadio 4. No. ¿Ok? Esa es otra característica entre las variables que son cuantitativas y las variables que son ordinales. Ahora, explíquenme cómo entendieron el tipo de distribución. ¿Qué es el tipo de distribución normal? El que tiene la curva de Gauss, ¿no? El que es gaussiana y que aparte los extremos nunca se van a juntar, nunca van ¿cómo se llama? A tocar el eje de las Yes. Bueno, Ujú. X. Ok, Dame segundos. el eje de la yes. Ujú. Entonces, en la naturaleza, si nosotros midiéramos una variable en la totalidad de la población o el universo, la distribución seguiría este comportamiento. Pero, ¿qué pasa con nuestros proyectos? Nuestros proyectos toman una muestra que no necesariamente va a ser representativa del total de la población. Y no es malo ni su proyecto tiene alguna debilidad si tiene libre distribución. Simplemente requiere un tipo de estadística diferente. Entonces, vamos a centrarnos en las características de la curva normal. ¿Cuáles son las características de la curva? ¿Qué pueden identificar? Primero, Es en ¿qué tipo de... espejo. Ok, es un La, espejo. A partir de donde partimos, trazamos esta línea que me hace ver la imagen en espejo. de la media. Ok, entonces, Y a media, partir moda y de... mediana son iguales en una Ajá, distribución normal. exacto. Entonces, este es un histograma de frecuencias. En el eje de las X tenemos los distintos valores de una variable cuantitativa. Índice de masa corporal, edad, hemoglobina, leucocitos, neutrófilos absolutos. En el eje de las Y vamos a tener las frecuencias. Entonces, aquí vean cómo coincide. La moda, que es el valor que más se repite, está a la mitad, en el mismo lugar que la media, pero además la mediana cae en el mismo lugar. Esa es entonces la siguiente característica. Entonces ya vamos uno, curva simétrica. Media, moda y mediana caen en el mismo lugar. ¿Qué otra característica tiene? Lo dijo Mariana hace un ratito. Vero, Que los extremos no tocan la línea, o sea que es así. exacto, asintótica, exacto. ¿Qué otra característica tiene? Y el tipo de curva, tiene kurtosis. Ok, la curtosis, que si lo graficamos tiene una forma acampanada. Si ustedes ven estos diferentes tipos de curvas, la curva azul tendría distribución normal. Sí, pero Sí, tiene un nombre diferente cuando la campana se aplana, que no no lo recuerdo escucho. cuál es. No, no, no sirve. Platicúrtica, ¿no? O algo así. Ok, esta es platicúrtica. Esta no tiene la forma acampanada. Esa curva que está tan aplanada está dada por una mayor dispersión de los datos. Ujú. Entonces, la curtosis tiene que ver con la forma de la campana. Ahora, ustedes nos decían como uno de los primeros criterios, la curva simétrica. A esto se le llama sesgo. ¿Y será que la curva siempre sea perfectamente simétrica o tendría alguna probabilidad de variar?
algún rango. La Según yo, curva que normal. esas tres Ujú. desviaciones estándar lo que marca, ¿no? De 2 a 3 desviaciones. Mm, Ese es otro criterio. Hay un margen de sesgo o asimetría, que es exactamente lo mismo. Una curva que es perfecta tendría este comportamiento. Su valor de sesgo o simetría sería 0, es decir, no hay nada de error, pero podemos tener un pequeño margen de variación. Entonces, el valor es más menos 0,5. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos en SPSS para que ustedes vayan haciendo la interpretación. Entonces, es más menos 0,5. Y la curtosis también se califica numéricamente. Puede ir de más menos hasta más menos 2. Entonces, si tienen un valor de curtosis de 1, se cumple este criterio de curtosis. Pero si es de 30, ya no se cumple el criterio. O si tiene menos 0,5, se cumple el criterio también de curtosis. Entonces, hay cierta variabilidad. Ujú. ¿Hasta ahí van bien? Una pregunta, ¿la curtosis se da en el eje de las yes? Exacto. Este sería. Ajá. Entonces, está en el eje de las yes, pero también se ve determinado por el eje de las X. Ujú. ¿Por qué? Por la Ok. dispersión de los datos. Si tienes, por ejemplo, una presión sistólica de 110, estás evaluando el efecto otra vez de bisoprolol. Tienes una media de 110 de presión sistólica, pero tienes una desviación estándar de 50. ¿De qué te estaría hablando? Entonces hay mucha dispersión, ¿no? O sea, entre los datos sería la más, o sea, la media más bajita sería 60 y puedes tener hasta 170, ¿no? 160. Claro, el efecto del fármaco entonces sería impredecible, porque podrías llevar a tu paciente a hipotensión o podrías llevarlo a un EBC hemorrágico. Entonces, así es como se visualizaría la curtosis. Se vería una curva que es platicúrtica, una gran dispersión de los datos hacia el eje de las X y hacia el eje de las Y, lo que tú observarías es una curva que está aplanada. Ujú. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Ahora, el siguiente criterio tiene que ver con cómo se va comportando la población. Entre la media, entonces aquí está marcado como 0 el valor de la media. Entonces, si mi media es 110 y un participante tiene 110, pues no tiene dispersión de la media, por lo tanto es 0. Pero entre la media y más o menos una desviación estándar, que es esta primera inflexión de la curva, ¿qué porcentaje de la población tenemos? 68.26%. Exacto. A dos desviaciones estándar, 95.4. ¿ok? Aquí Y a tres, 95.44. Y específicamente a 1.96 desviaciones estándar tenemos al 95% de la población. Ujú. Y a 99, y a tres desviaciones estándar, 99.72%. ¿ok? ¿Y por qué esta curva no llega a 0? ¿Por qué no tenemos 100%? Porque es desviación normal, ¿no? ¿Qué característica tiene esta curva? Que es asintótica. Entonces, aquí nosotros vamos a tener infinidad de valores superiores e inferiores. Entonces, esa es la razón por la que a tres desviaciones estándar, pues es 99.7 y no es el 100% de la población. Ahora, ¿qué querría decir si yo tengo mi presión arterial sistólica? Entonces, quedamos que es 110 y yo tengo una desviación estándar de 50, de 60. ¿Qué pasaría? ¿Creen que sea posible que el 95% de la población
esté ubicada entre la media y 2 desviaciones estándar, más o menos 2 desviaciones estándar? No, ya no se podría, entonces la distribución era de libre distribución. Exacto. Entonces, ¿aquí qué pasaría? ¿Cuáles serían los valores en los que encontraría el 95% de la población? La O sea, media era de menos uno. 110 y la desviación era de 50. Ajá, De 60. Entonces, de 50, 60. 50, 150. 6 por 3, 18, menos 110, menos 40. No, 30, yo creo. ¿Seguros? No, No. 30, ¿no? 60 por 2, 120. 120. 120, 110 menos 120, 10. 10. De, ok, pero negativo. ¿Sería Ujú. posible en la vida real que un paciente tuviera menos 10 de presión? No. no. Ese dato no es compatible con la vida ni clínicamente lógico. Entonces, esta variable creen que tenga distribución normal Mm, mm. y vean el extremo superior. A lo mejor en algún caso extremo podría haber 230, pero no va a haber menos 10. Entonces, esta variable tiene libre distribución. ¿Por qué? Porque entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar no se encuentra el 95% de la población. Ujú. Hasta ahí van bien con este criterio y esto sí, ustedes lo pueden identificar en un artículo. Entonces, el tipo de distribución se calcula, ustedes lo calculan y hacen estos gráficos y calculan sesgo, asimetría, kurtosis, previo a que hagan su TED Student. Entonces, es un paso intermedio, pero esto no se reporta dentro de los cuadros de resultados. Lo que ustedes van a reportar únicamente es media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil. Entonces, es importante que ustedes sean muy congruentes, que revisen estos criterios y que los datos se presenten con la medida de resumen correcta. Ujú. ¿Hasta ahí van bien? Seguimos con las características. Sí. Sí. Ok. Ahora, vamos a ver esto en un artículo real, cómo se vería, cómo ustedes podrían ir haciendo este ejercicio. Entonces, vamos a revisar un artículo que está publicado en el New England y vamos a ver si ustedes logran identificar el tipo de distribución. Ujú. El criterio, bueno, este artículo se hizo en pacientes que tenían hipertensión arterial sistólica, que tenían una presión arterial sistólica de más de 130. La maniobra fue llevarlos a control estricto versus un control estándar. Control estricto era una presión menor a 120 y control estándar entre 130 y 140. Ujú. Ahora, vamos a ver el primer cuadro de variables. Entonces, en su primer cuadro de variables, la información que tenemos es el resultado de la aleatorización. Nos compara las características que tenía la población previo a la asignación del tratamiento. Ujú. Ahora, vean la variable edad. Aquí la tenemos en más de 75 y menos de 75. ¿Qué tipo de variable es? Dicotómica. Exacto, aquí No. está como dicotómica, pero vean cómo la reportaron abajo. Entonces, tienen la presión, perdón, la edad del total de la población. El total de la población para cada uno de los grupos. ¿Esta qué tipo de variable es? Cuantitativa. Ok, pero vean cómo después hacen otro resumen de la variable. Entonces, en los pacientes que tienen más de 75 años, volvieron a mostrar la variable cuantitativa. Vamos a hacer entonces el ejercicio con esta variable de más de 75 años.
Entonces, si su media es 79.8 y la desviación estándar es de 3.9, hacia abajo, 79.8 menos 2 desviaciones estándar, ¿cuánto nos da? 72. 72. ¿Ok? Y hacia arriba, 86. Ah, ok, 87.6. Ujú, ajá. ¿Qué opinan? ¿Esta variable tiene libre distribución o tiene distribución normal? libre distribución. Exacto. Entonces, esta variable, como debiera estar representada, es con mediana y con rango intercuartil. Ahora, esta información que nos están poniendo, pues podríamos decir o considerar que es redundante. Ya tienen la variable de más de 75 años y después muestran la media de la población general y luego la media de los que tienen más de 75 años. Entonces, esto podría ser una información redundante. Pero ahora vamos, siempre en los ensayos clínicos, se tiene que ser completamente cuidadoso al momento de elegir los criterios de inclusión. Entonces, bueno, para que yo no los engañe, vámonos al resumen para que ustedes vean cuál fue el criterio de inclusión. Dice, los participantes elegibles se asignaron a cualquiera de los dos grupos, pero en la otra. Ok, aquí está. La primera característica es que tuvieran más de 50 años. Ese es un criterio de inclusión. La presión sistólica debía estar entre 130 y 180. Esto en el estado basal, previo a la asignación de la maniobra. Ajá. Entonces, vámonos a la primera característica. La más importante, entonces, tendría que ser la presión sistólica, que ellos dijeron que no iban a incluir a nadie que no tuviera entre 130 y 180. ¿Qué pasa entonces con su media y su desviación estándar? La media menos 2 desviaciones estándar, ¿hacia dónde estaría el límite inferior? 108. ¿Y el límite superior? Como 170, más o menos. ¿Ok? Aproximadamente. Entonces, hacia el límite superior se cumple con el criterio, pero ¿qué pasa con el límite inferior? Es Ya se bajo. pasó de lo que Se habían dicho. sale. Ujú. ¿Ok? Se sale del Eh, criterio de inclusión. Claro, entonces, si es correcto que el tipo de distribución es normal, eso implicaría que incluyeron a pacientes que no tenían el diagnóstico establecido. Y esto en un ensayo clínico controlado multicéntrico con tanta monitorización no sucede. Cuando hay alguna desviación al protocolo y cuando quieres hacer una excepción, se tiene que someter a un consenso entre los investigadores, el patrocinador y el comité de investigación. Entonces, esto no podría suceder. Entonces, aquí esto está incorrecto y tendría que ser otra vez la mediana y rango intercuartil. Ujú. Vamos ahora con la variable edad. Decía que el criterio de inclusión eran pacientes mayores a 50 A años. 50 años. Ujú. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio a ver si se cumple este criterio. Entonces, dónde quedaría, en qué valor quedaría y 2 desviaciones estándar hacia abajo? 49 años. Ok. Otra vez no estarían cumpliendo el criterio de inclusión. Entonces, esa es la importancia de elegir bien, de identificar el tipo de distribución de las variables. Ahorita que ustedes están elaborando sus proyectos de investigación, no saben si sus variables van a tener libre distribución o distribución normal.
por lo que al elegir la prueba estadística, ustedes podrían considerar que va a tener distribución normal y que van a ser T-de-student. Pero si no tuviera distribución normal, tendrían que optar por una prueba U. Entonces, en la fase del protocolo no tienen manera de saberlo y tendrían que considerar ambas opciones. O si ustedes consideran de inicio que va a tener distribución normal, está bien, nadie se los va a cuestionar. Pero mi sugerencia es que siempre piensen en las dos opciones. Ujú. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Alguna duda, Sí, Coralis? doctora, sí, Ujú. perdón, es que sí, para que me quede claro. Sí, Entonces, ahorita que el compañero dijo que lo de la edad era más bien de distribución, libre distribución que distribución normal, y ujú, ahora que usted lo menciona, ¿es de acuerdo al criterio de inclusión que uno lo determina? claro. Tiene Ok. que déjenme, creo que esto lo tengo en otra diapositiva. Esperen. Sí, porque la pregunta yo la hago porque cuando vimos ahorita la edad, Ujú. yo lo que pensé fue, bueno, sí, es posible que tenga 87 años. Entonces, como que me fui a que podría ser Claro, normal, ¿no? biológicamente puede ser posible tener un participante, pero tiene que coincidir con sus criterios de inclusión. Entonces, vean este esquema que intenté como explicarlo aquí. Ustedes tienen un mínimo y un máximo. El mínimo para presión arterial o para edad, el mínimo eran ¿cuántos años para edad en el estudio de Sprint? 50 50. años. 50. Ajá, ok. Y el superior, ahí no había algún límite. Pero en este caso, tú esperarías que entre la media y más o menos dos desviaciones estándar estuvieran estos rangos, que el mínimo y máximo quedaran dentro, o más bien la media y desviación quedara aquí dentro. Entonces, tú esperarías que tus datos quedaran aquí, ¿no? Entonces, que aquí estuviera el 50 años y de pronto que acá a lo mejor puede ser posible, ¿no? Que tengas 86 años. Entonces, si entre la media y más o menos dos desviaciones estándar, tú tuvieras, por ejemplo, 52 o 75, esto sería correcto. Pero si se sale de esos rangos que ellos habían considerado, ya no entra. Te pongo otro ejemplo, Coralis, a ver si queda más claro. En el estudio, en el ensayo clínico que hicimos de hidroxicloroquina y acitromicina en pacientes con COVID leve, nuestro criterio de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años, mayores de 18 y en la edad hasta 76 años. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la implicación de que yo hubiera violado los criterios de inclusión en el estudio? ¿Qué pasaría si de pronto yo tuviera un paciente de 16 años? En ese paciente, ¿yo requeriría algún consentimiento especial diferente? Sí, pues Sí, porque porque es Sí, no. menor. necesitaría el asentimiento si tiene más de 8 años, pero además necesitaría el consentimiento del padre o tutor. Entonces, eso cambia todos los formatos y por supuesto que sería un problema ético importantísimo. Ujú. Entonces, el menor de los participantes, de acuerdo a mis criterios de inclusión, debería tener 18 años. El mayor, 76. Vamos a ver cómo se comporta la distribución. Entonces, en SPSS nos vamos a analizar estadística descriptiva y explorar. Elegimos nuestra variable, que en este caso es edad. En esta opción de estadísticos, ustedes eligen descriptivos,
que nos va a dar esta información que necesitamos, cuál es el valor de la media, cuál es el valor de la mediana, desviación estándar, asimetría y kurtosis. Y en gráfico podemos nosotros hacer nuestro histograma o nuestra curva de normalidad y podemos además pedirle al programa que calcule pruebas de normalidad cuantitativas. Entonces, este primer punto, Coralis, ahorita me vas a decir, tiene, de acuerdo a estas características que te comenté de los criterios de inclusión, ¿cuál es el tipo de distribución? Solo tomando en cuenta, entonces, tenemos aquí la media, tenemos el mínimo, el máximo. Entonces, esto quiere decir que el menor de los participantes tenía 18 años. Esto es el comportamiento real de la población. Así estaba nuestra población. El máximo 76. tiene 76 años. Ajá. Pero el tipo de distribución que se da aquí, decir, la media y la desviación estándar propuesta es como de un modelo artificial, asumiendo que esto tuviera esta distribución normal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una media de 39.2 años? Pero la desviación estándar es de 14.3. Ya no es distribución normal. Donde Te va yo a 10 tendría, años. ok, 10 años. Esto ya no coincide con los criterios de inclusión que yo me propuse. Y en el límite superior, ¿a cuánto se va? 67. Ah, ¿Ok? no, por 14 puntos. No, como 96, ¿no? Porque sería 90 es 14.3 por 2 más 76. Ajá, ok, 28.6 más 76. Ah, 39.2. 39, No, sí, sí. 39. La media es 39. Es 39. Sí, Ajá. Se va aquí entre la media y más 67. menos 2 a 67. Entonces, este punto es una palomita, este punto se cumple hacia el superior, pero no al inferior. El inferior se sale y entonces ya no sigue este comportamiento. ¿Ya vieron? Corales, con este ejemplo quedó un poquito más claro. Sí, quedó perfecto, gracias. Ok. Y esta fue la base real del ensayo clínico que hicimos. Entonces, pues al final el resultado tuvo que presentarse con mediana y con percentiles. Carlos, adelante. Doctora, justo esa es mi pregunta. O sea, ¿es importante como para el estudio que tenga una distribución normal o solamente pues te dicta que no puedes hacerlo como con justo eso, o sea, como bueno, ya no puedo darle una característica de normalidad, ahora tengo que presentarlo con como con otras cosas. Pero, o sea, ¿es importante o no es o como que le da más validad o no, o es igual? No, no pasaría nada, no le resta calidad a tu estudio el que tengas libre distribución. No pasa nada. Simplemente fue el comportamiento de la población, que quizá tuvo que ver con los criterios en la población de la que se tomó la muestra, no le resta calidad. Ahí, en la actualidad, tenemos pruebas no paramétricas. Entonces, se pueden hacer los análisis con esas pruebas sin mayor problema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué se prefiere en muchos artículos siempre mostrar la media, aunque no se siga este comportamiento? Porque cuando ustedes hacen muestras repetidas, la media es más constante. ¿Qué pasa con la mediana? La mediana refleja el comportamiento de esa única población. Entonces, implica el cálculo que ordenen a la población de menor a mayor y ahí está la mediana. Entonces, en repetidas ocasiones, lo que te da una mayor estabilidad de los datos o te asegura que si lo repites muchas veces, pues el valor va a ser similar, con menos error, es la media. Es por eso
que muchas veces lo prefieren, pero no es malo que ustedes pongan mediana y rango intercuartil. Es peor que en este caso yo deje la media y desviación estándar y entonces que parezca que incluí participantes de 10 años, cuando en realidad, pues esto no fue así, Ah, ok, ¿sí? muchísimas gracias. De nada, Carlos. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, ¿No? profesora, gracias. Ok, bueno, ahorita vamos a regresar y vamos a ir revisando más ejemplos en SPSS, pero justo este pequeño ejercicio pues nos pasó con esa base de datos. Ujú. Ahora, el último de los criterios es, déjenme, entonces ya tienen ustedes diferentes criterios. El último criterio implica pruebas de hipótesis de normalidad. Estas pruebas, lo que yo les sugiero es que las dejen hasta el final, cuando ya hayan verificado los pasos anteriores. Sí, a lo mejor media, moda y mediana son iguales. Se cumple que entre la media y más o menos dos desviaciones estándar está el 95% de la población. Se cumple el valor de la simetría, pero no el de la kurtosis. A lo mejor sí vale la pena que ustedes lo hagan. Pero, ¿qué pasaría si ustedes en urgencias tienen un paciente que no se sabía con diabetes y está debutando con estado hiperosmolar o con cetoacidosis diabética? En ese momento, ¿ustedes tomarían una hemoglobina glucosilada? ¿O el Sí, diagnóstico ¿no? ya estaría claro con los criterios que se tienen? Hemoglobina glucosilada para hacer el diagnóstico de diabetes. Si ya tiene cetoacidosis o tiene estado hiperosmolar, No, ¿cómo estaría la no, No, glucosa? no tiene alto, caso. va a No, estar ahí elevada. el diagnóstico ya está más que cantado, más que hecho y ya. Lo mismo sucede aquí. Si ustedes están verificando que no se cumplen los criterios anteriores, ya no requieren nada más. Ahí déjenlo. Si entre la media y dos desviaciones estándar está un valor que biológicamente o clínicamente no es posible o no cumple con sus criterios de inclusión, ya no le hagan más. Ahí queda el análisis. Entonces, solo si tienen duda, entonces hacen las pruebas de normalidad. Y para esto vamos a tocar el famosísimo valor de P. ¿Qué significa el valor de P? ¿Qué significa que yo encuentre en mi estudio un valor de P de 0.5? Estoy evaluando tratamiento 1 versus tratamiento 2 para cambio de peso. Y el valor de P me sale significativo. En el grupo 1, el tratamiento que utilicé hace que un paciente pierda 5 kilos. En el otro grupo, 2 kilos. Esta diferencia de 3 kilos, ¿ustedes la considerarían clínicamente importante y una diferencia estadística? Si tuviéramos un valor de P de 0.01, ¿qué es lo que diría? Sí, sí, es estadísticamente significativo, ¿no? Claro. Entonces, cuando utilizamos la palabra significativo desde la estadística, lo que estamos diciendo es que esas diferencias no se deben al azar. Ahora, si encontráramos un valor de P de 0.50, no es el fármaco lo que está condicionando esa diferencia. Ahí hay otros factores, pero no es solo el tratamiento. Entonces, un valor de P menor a 0.05 implica que la diferencia que yo estoy observando es real y no se debe al azar. Entonces, el punto 5 tiene que ver con la probabilidad de que yo me equivoque. Me doy una probabilidad únicamente del 5% de equivocarme y de tener un resultado falso positivo.
de decir que hay diferencia cuando no la hay. Entonces, eso es lo que significa el valor de P. Ahora, para las pruebas de normalidad, yo tengo una hipótesis nula y tengo una hipótesis alterna. Ujú. ¿Qué pasa si yo tengo un valor de P en este ejemplo ficticio que les puse? El valor de P era de 0.01. ¿Se quedan ustedes entonces con la hipótesis nula? La hipótesis nula asume no diferencia. La alterna asume diferencia. Con este valor de P de 0.01, ¿qué hacen ustedes? Asumimos diferencia, ¿no? Asumes diferencia. Si asumes diferencia, rechazas la hipótesis nula. Y entonces, pues te queda esta alterna. Ajá. Entonces aquí me quedo con la alterna, rechazo la nula y asumo diferencia. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas de normalidad? Mi hipótesis nula asume distribución normal. Mi hipótesis alterna asume libre distribución. ¿Qué pasaría si yo tengo un valor de P que es de 0.50? Sería de libre distribución. ¿Qué pasa? No, sería distribución normal, ¿no? Ok. Esta, para el tipo de distribución, es un poco diferente, es justo lo opuesto a lo que quisiéramos obtener cuando estamos probando nuestra hipótesis de la pregunta de investigación. Aquí, si yo tengo un valor de P de 0.50, yo no puedo rechazar la hipótesis nula. Me quedo con la nula y descarto la alterna. Entonces, asumo que tiene distribución normal. Ahora, ¿qué pasa si mi valor de P es ahora de 0.0001? Ahí sí es libre distribución. Exacto. Entonces, un valor de P para distribución normal mayor a 0.505 es distribución normal. Un valor de P menor es libre distribución. Esto solo aplica aquí para tipo de distribución. Esme, adelante. Pero entonces a mí nada más me queda una duda. ¿Las hipótesis de normalidad van únicamente dirigidas a hablar hacia el tipo de distribución que tiene el estudio? Claro, si tú tienes y quieres evaluar diferencia de media para dos tratamientos, entonces, en este caso, si tú tienes 110 versus 120 y tienes un valor de P aquí, pero ya es para el efecto de la maniobra. Entonces, aquí es 0.01. Para este, para todos los otros ejemplos clínicos que son los que ustedes van a evaluar en su proyecto, aplica esta regla. Hipótesis nula, no hay diferencia. Hipótesis alterna, hay diferencia. Entonces, aquí lo que buscaríamos, si su maniobra es la que está impactando en el desenlace, es tener P's menores a 0.5. Pero si lo que quieres es tener distribución normal en la variable, requerirías un valor de P mayor. ¿Sale? ¿Hasta ahí van bien? Sí, doctora, gracias. Mi mnemotecnia, cuando me lo explicó el doctor Talavera por primera vez, fue, es lo opuesto. Pero entendiendo el contexto, es este. Ujú. El contexto es este. Si tengo un valor de P para distribución normal mayor a 0.5, 0.05, entonces tiene distribución normal. Y eso es lo que esperaría si yo quiero utilizar una prueba paramétrica. Ujú. ¿Sale? ¿Hasta ahí van bien? Esto lo vamos a repasar
todavía un montón de veces. Pero ahorita es importante para que ustedes identifiquen cuál es, cómo van a seleccionar su prueba estadística. Ujú. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Ok. Sí, una pregunta. Ujú, Finalmente, o sea, aplicaría para una P estadísticamente, o sea, no significativa, pues ujú, que no tiene ninguna relación la maniobra que yo tuve, o sea, por eso entra la hipótesis nula, ¿no? O sea, ujú. lo que yo hice no tuvo nada que ver o no hubo intervención porque no se debió a la maniobra, ¿no? Entonces es donde aplica la hipótesis nula. Exacto. Ujú. Perfecto. Eso es lo que ustedes no querrían encontrar. Lo que ustedes, a lo que ustedes le están apostando es que su maniobra impacte en el desenlace. Sí. Ujú. ¿Vale? Doctor, yo tengo otra pregunta. Sí, Carlos, adelante. Mm, Me quedó un poco de duda, o sea, tal vez una pregunta tonta, pero, o sea, ¿es la misma P? O sea, que se utiliza, o sea, si yo veo ahí una P, ¿es exactamente la misma las dos? Y me queda la duda porque, justo, si tuviera una P menor a 0,05 me hablaría de que es, pues, sí es significativo, no, ajá, ¿cómo es? Bueno, que sí sería, o sea, estadísticamente significativo, pero Ujú. eso me querría decir que entonces ninguna variable estadísticamente significativa tendría una distribución normal. No, son diferentes. Son Ah, ok. una parte, a ver, espere. ¿Pueden ustedes tener, déjenme, vamos a analizar este ejemplo. Entonces, en frecuencia cardíaca. Con bisoprolol sabemos que baja la frecuencia cardíaca. Entonces, los pacientes que tuvieron bisoprolol tenían 15 latidos más que los que tenían placebo. Entonces, si la media era 60, en bisoprolol, perdón, si era 70, entonces tenían 55 en bisoprolol. Y en placebo tenían, ¿mm? 15 más, tenían 70 de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Esto, si tuviera un valor de P de 0,01, ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Que sí es estadísticamente significativo usar bisoprolol. Ok, las diferencias son reales, atribuibles al bisoprolol y no son resultado de la sal. Ujú. Ahora, imaginemos que al hacer el tipo de distribución, entonces encontramos este comportamiento. Tenemos una prueba de hipótesis de normalidad que nos refleja un valor de P que es 0,001. Tiene libre distribución o distribución normal. Libre distribución. Ok, tiene libre distribución. Entonces, esta diferencia que tú estás viendo aquí tendría que ser reportada como mediana y entonces mi mediana es de 55 con un rango intercuartil que va de 50 hasta 62 en un grupo. En el otro, la mediana es 70 con un rango que va de 67 hasta 80. El valor de P sigue siendo exactamente el mismo, 0,001. No sé si quedó un poco más claro, Carlos. Entonces, puedes tener una variable que es estadísticamente significativa, pero que tiene libre distribución. Ok, sí, sí, o sea, como que justo, o sea, mm, es que como que justo mi duda es que si todas las P's que te demuestran que una diferencia es real, siempre entonces van a ser de libre distribución.
No, puedes tener una variable de distribución normal. Ok. Entonces son independientes. Puedes tener una variable que tiene distribución normal y es estadísticamente significativa la diferencia del tratamiento. O puedes tener una variable que tiene distribución normal y las diferencias no son significativas. Son pruebas independientes. Una solo te clasifica la normalidad y la otra lo que te va a calificar es el efecto de la intervención que estás analizando. Ok, ok. Sí, entonces sí Ujú. ajá, ya entendí. Ok, sí, entonces sí, una sí es como, digamos, P de hipótesis y la otra es como P Ujú. de distribución, ¿no? Exacto, son independientes. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Esme, adelante. A mí también ahora me confundí un poco. Eh, pero entonces, o sea, entiendo la parte de que son dos P's diferentes, pero por dos pruebas diferentes, pero esto es, o sea, ¿cómo lo determinas si solamente te estás basando en un valor de P de la variable que estás valorando? Y nada más para recalcar, o sea, tengo entendido que la parte de la distribución es únicamente para las cuantitativas, ¿no? Exacto. Nunca, esto me ha pasado, de pronto le sacan tipo de distribución a la variable sexo o a la variable comorbilidades. Solo el tipo de distribución solo se calcula para variables que son cuantitativas. Ujú. Ahora, un valor de P, y a ver si entendí bien, Esme. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí de el efecto del tratamiento. Bisoprolol contra placebo. Es estadísticamente significativo. Pero, ¿cómo puedes asumir que la única variable que está contribuyendo es el bisoprolol? Hay modelos que vamos a ver más adelante que se llaman modelos multivariados, donde tú vas a meter todas las variables de confusión. Si tu maniobra impacta, a pesar de que evalúes el efecto de la edad, índice de masa corporal, comorbilidades, etcétera, tu maniobra va a seguir siendo significativa. Entonces, no podemos evaluar solo la maniobra. Este es el primer paso, pero que al final ustedes tienen que corroborar y tienen que evaluar todo para entonces decidir si es su maniobra o en realidad era cualquiera de las otras variables. Si es su maniobra, a pesar de que evalúen todas las otras variables, la P va a seguir siendo significativa, la P de la intervención. Esto es al final lo que ustedes quieren encontrar. No sé si esa era la duda, Esme, respecto a solo el efecto de una variable. Exacto, no había contemplado porque como que me estaba guiando por como pensar en los artículos de cuando vemos una tablita que ves la variable y al lado ves el Ujú. valor de P. Entonces esa era mi confusión si ese mismo valor de P lo usamos para la distribución o no, pero El valor de P de la distribución, ese nunca se muestra. Es un paso intermedio. Vamos a ver, en este estudio de Sprint, ahí estoy. Creo que ya no les estoy enseñando, ¿verdad? La pantalla. No. En este estudio de Sprint, aquí está. Entonces, lo que se buscaba era saber en qué grupo de tratamiento había menos incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, el grupo que recibió tratamiento intensivo tenía 5.2%. Ujú. El grupo que recibió tratamiento estándar, una incidencia de 6.8 y un valor de P menor a 0.001. ¿De qué nos habla este resultado, Esme? que fue estadísticamente significativo. Exacto. Esta diferencia de 1.6% en la incidencia es a favor del tratamiento intensivo. Entonces, aquí se utilizó una prueba estadística. Pero esta variable es cualitativa. Ahí no se calcula tipo de distribución, pero ve aquí, en este primer cuadro, lo que se buscaba era saber qué tan parecidos eran los grupos
antes de iniciar el tratamiento. Entonces, en el tratamiento primero está intensivo y después estándar. Ve lo que sucede para la edad. ¿Qué es lo que te están mostrando? Solamente las desviaciones estándar. Media y desviación estándar. Hasta el final del cuadro te dice, omitieron el valor de P porque no hay diferencia para ninguna variable más que para uso de estatinas y aspirina. Entonces, en las demás, el valor de P fue mayor a 0.05. Ah, ok. Ya me queda claro. Sí. Muchas gracias, doctora. Entonces, ¿pero qué sucede? Este paso intermedio, el paso intermedio del tipo de distribución, no nos lo muestra. Solo lo asumimos por la manera en que están mostrando los resultados. Entonces, este nunca se muestra. Solo se menciona en el plan de análisis estadístico cuál fue la manera de hacer la evaluación del tipo de distribución, pero no se muestra. Entonces, ese es ese paso intermedio que nos está mostrando. E ¿Hasta ahí igual, van bien? e igual ¿Esme? sí, doctora, e igual se deduce por al detectar el tipo de variable que es, ¿no? O sea, ya uno sabe. Exacto. Si te están poniendo, por ejemplo, mediana y tu rango intercuartil, ¿qué tipo de distribución tiene? Libre distribución. Libre distribución. Exacto. Entonces, ese paso intermedio nunca se muestra, pero es el paso fundamental para elegir bien la prueba estadística y que ese valor de P que vimos ahorita, que era menor de 0.01, es válido y es real, pues entonces la prueba estadística debió elegirse correctamente. ¿Mm? ¿Todo bien hasta ahí? Y si en estas variables entre grupos de edad y todas estas cosas fuera estadísticamente no significativo, este, ¿habría sesgo, o sea, para el resultado? O sea, es decir que, o sea, fuera, no más bien, que fuera, sí, estadísticamente significativo, una P menor de 0.05, para la edad entre los pacientes, ¿habría algún sesgo con base en el resultado? Podría ser que influya. Si tú identificas, en esto es un ensayo clínico y está aleatorizado. La aleatorización lo que hace es que tus grupos sean igualitos y que solo varíen en cuanto a la asignación de la maniobra. Si tú identificas en este primer cuadro que hay diferencias significativas, puede ser un sesgo, sí. ¿Por qué? Ya. Porque es como si ustedes estuvieran en una carrera y de pronto el grupo uno está a 100 metros adelante, el participante uno está a 100 metros adelante. Eso lo pone en ventaja y al otro grupo en desventaja. Entonces, se tiene que considerar si es una variable que impacta, entonces cuando haces el análisis del efecto de tu maniobra, en el análisis multivariado tienes que meter el efecto de esa variable de edad. Si no lo metes, vas a tener un sesgo de susceptibilidad pronóstica, porque entonces Ok, el arranque ya no fue parejo. sí, de acuerdo. ¿Vale? Gracias. De nada. Listo. Se nos está acabando el tiempo, entonces la siguiente semana vamos a continuar y vamos a empezar a revisar pertinencia de la prueba estadística. Entonces, faltaron ahorita algunas diapositivas y entonces vamos a continuar con eso, qué es intervalo de confianza, cómo interpretamos las desviaciones estándar y en la segunda parte de la clase vamos a revisar pertinencia en la prueba estadística. Entonces, su tarea, ¿cuál va a ser su tarea? Que de su proyecto y de la pregunta principal me digan, de acuerdo al tipo de variables y a su objetivo, cuál es la prueba estadística que van a utilizar. ¿De acuerdo? Y que me digan por qué. Y aquí entre todos vamos a ir discutiendo esos ejemplos. Perdón, doctora, ¿dónde podemos Ujú. repasar este tema de las variables? Porque en la clase pasada que nos mandaste por video, no sé, me perdí, yo no vi todo esto que estamos viendo ahorita. A eso no se los había explicado, pero les comparto algún otro video de alguna clase parecida.
para que lo puedan repasar. Y les voy a pasar también este video de esta Gracias. clase. ¿Ok? Bueno, ya nada más quiero enseñarles un último ejemplo. Ahora, hay dos pruebas de normalidad. Una es Kolmogorov y otra Shapiro, que se utilizan de acuerdo al tipo, al tamaño de la muestra. Entonces, si ustedes tienen una muestra chiquita, utilizan la de Shapiro, que es chiquita, menos de 30. Entonces, si su N tiene menos de 30, utilizan Shapiro. Si tiene más de 30, utilizan Kolmogorov. El programa les va a calcular ambas, pero ustedes tienen que seleccionar cuál es de acuerdo al tamaño de muestra. Entonces, en este estudio que les estoy mostrando, tenemos tres variables: edad, índice de masa corporal y tasa de filtrado glomerular. Tenemos solo 25 participantes. ¿Cuál prueba utilizamos? ¿Kolmogorov o Shapiro? Shapiro. Shapiro. Ok. Ahora, edad. ¿Tiene libre distribución o distribución normal? Punto 0,60. Distribución Libre normal. Distribución normal. No, libre, sí. distribución. Libre distribución. Distribución Acuérdense. normal. Libre porque sale del punto 50. Está más abajo del punto 50, ¿verdad? Se los vuelvo a poner. Ajá. Ok. Entonces, para una distribución normal, nos quedamos con la hipótesis nula. Esto implica un valor de P Mayor a mayor. 0.05. Mayor de punto 5. Si tiene libre distribución, solo para distribución, acuérdense entonces, valor de P menor a 0,05. Entonces, aquí tenemos un valor de 0,060. Entonces, Distribución normal. distribución normal. ¿Ok? Índice de masa corporal. Distribución normal. Distribución normal. ¿Mm? Tasa de filtrado. Distribución Distribución normal. Distribución normal. normal. Bien. La siguiente clase, entonces, vamos a seguir haciendo ejemplos. Déjenme. Listo. Vean esta variable. Tengo dos grupos, pacientes que se infartaron, unos se sometieron a rehabilitación cardíaca, otros no, y queremos ver quién tuvo más días de incapacidad. Vean la media, 68 años. Desviación estándar 47,6. Libre distribución o distribución normal. Libre distribución. Libre distribución. Exacto. No puede haber días negativos de incapacidad. Entonces tiene libre distribución y esta variable tendría que ser mostrada con mediana y rango intercuartil. Esto es lo que ustedes encuentran en los artículos y bueno, pues puede impactar en la interpretación de los resultados. Les comparto el video, por favor, revísenlo. Si tienen dudas, lo platicamos la siguiente semana y continuaremos con desviación estándar, intervalo de confianza, error estandarizado y lean distribución, prueba estadística. Ese va a ser su ejemplo. Para la pregunta de investigación principal, ¿qué prueba estadística utilizarían para responder? Lo van a subir, es una diapositiva, una página de Word, entonces me ponen su objetivo, qué prueba estadística utilizarían y por qué. Y aquí lo vamos a discutir. ¿Ok? ¿Sale? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Disfruten sus clases y su fin de semana. Cuídense.